pues en esta sala ya tenemos a un invitado muy especial. Se trata del doctor Octavio Ávila Mercado. Él es coordinador de cirugía bariátrica, así que hoy vamos a estar hablando de esa gran cirugía bariátrica que es la reducción del estómago. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, qué gusto saludarle. Gracias por la invitación a todos. Bueno, seguramente muchos ahí en casa de estar, no hombre, ¿cómo es la reducción del estómago? Si lo que ya no quiero es esta panzota, ¿no? O sea, que no me tengo que coser la boca. No me tengo que coser la boca. Pero bueno, me imagino que debe haber una valoración previa, porque pues no todos son candidatos a una cirugía como esta, ¿no? Así es, la cirugía bariátrica es una herramienta quirúrgica nada más de un manejo multidisciplinario que viene en nutrición, psicología, medicina, como estábamos platicando en el previo, endocrinología para ver que no tenga un problema hormonal. Y eso, tras esa valoración, se dice si es candidato o no a esta herramienta que es la cirugía bariátrica. Bien, y cuando hablamos de la reducción del estómago, o sea, ¿cómo se hace? ¿Se engrapa el estómago? ¿Cuál es el procedimiento? Así es, esto es a partir de instrumental especializado, grapas de titanio, en el cual nosotros podemos reducir la capacidad gástrica hasta un 20% o menos, como es el bypass, para hacer un reservorio pequeño, pero también lo que tiene la cirugía bariátrica es que quita la hormona del hambre, que es la grelina, que prácticamente se excluye al hacer esa cirugía, y le da un componente extra, no nada más que va a comer menos, sino también que en el eje neurohumoral se quita esa sensación de estar comiendo. Yo les digo a mis pacientes que esto es como reentrenarse, ¿no? Como un bebé que inicia con su lechita, después las papillas, porque cuando un paciente llega a tener obesidad mórbida, prácticamente se rompieron esos mecanismos de hambre, saciedad, comen por comer, tienen malos hábitos obviamente, entonces aquí hay que hacerle un reseteo anatómico y un reseteo neuromoral, quitando esa hormona del hambre, que es la grelina. Cuando habla de ya algo mórbido, en números como más o menos, ¿cuánto sería? Más o menos, yo le digo que lo más objetivo es una medida que se llama índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla. Hay muchas calculadoras, inclusive en el IMSS o en las páginas donde hacemos cirugía bariátrica. Tú entras a la calculadora, pones tu peso, pones tu talla, y esa relación cuando da más de 40, en números, como usted dice, es de una talla de 1,55 y excedes 40 kilos, eso ya te da un índice de masa de más de 40. Ellos son pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Pero lo más importante es que también lo estamos haciendo para pacientes que tienen diabetes, hipertensión u otras enfermedades, como en el centro en donde yo estoy, que hacemos hasta pacientes con problemas de corazón, problemas de POC, para que disminuyan sus problemas prácticamente, riesgos de infarto, ingesta de medicamentos, etcétera. Claro, ¿ese tipo de cirugía se aplica de la misma manera para hombres y para mujeres? Así es una cirugía, los protocolos según la norma oficial están entre los 18 y 65 años, pero ya estamos haciendo protocolos especiales en ciertos centros para menores de 18 años, y nosotros lo estamos implementando en 68, un poquito más, para bajar. A veces no los puedes operar de las rodillas porque tienen obesidad mórbida, entonces los operamos, los bajamos de peso y ya obviamente le bajas el riesgo de la anestesia y puede ser candidato a una cirugía extra. Oye, doctor, hablamos del previo, llega la cirugía, soy candidato a la cirugía, me hago la operación, y luego, ¿qué sigue, no? Porque ha habido personas que no sé si se hayan hecho este tipo de cirugía o se hayan hecho otro tipo de operación que vuelven al mismo peso. ¿El efecto rebote? Sí, o el efecto rebote, o hay algunos cuidados que deben de llevar a cabo. ¿Cómo funciona? Bueno, realmente la clave de esto, y como yo siempre lo digo, la cirugía bariátrica es una herramienta del manejo multidisciplinario. Y este manejo multidisciplinario implica que previamente, no nada más después, previamente el paciente llega, va con el nutriólogo, ves cómo se apega, que tienes ganas, que empieza a moverse, que empieza a caminar, que hace lo que habitualmente uno debe de hacer, y de ahí se establece un compromiso para que posteriormente el paciente siga haciéndolo. Tú le dices, la cirugía bariátrica es el 20%, obviamente es una llave cara de un vehículo para que hagas un cambio radical de vida. Pero si ese vehículo caro, tú no lo cuidas llevándolo a tus mantenimientos, poniéndole una buena gasolina, va a ser cualquier vehículo. Entonces, la cirugía bariátrica no es una panacea. Nosotros, en medio privado o en medio institucional, como en el instituto en donde estamos,
Nosotros no operamos a ningún paciente que no tenga manejo protocolo multidisciplinario, como comentábamos, nutrición, psicología, medicina, porque a fin de cuentas es un compromiso mutuo entre nuestro paciente y entre el equipo que lo va a intervenir. Sí, porque sí, a lo mejor puede haber ciertos hábitos en casa que pues no van a cambiar a lo mejor en la familia, pero que uno como paciente los debe de modificar, ¿no? Así es, ¿no? Y hay cosas tan sencillas como los dichos coloquiales, ¿no? De desayuna como rey, come como príncipe, cena como mendigo, y a veces no hacemos eso, a veces, se me hace tarde, voy a agarrar una barrita. Y a la hora de la comida, pues un café, y llegamos y por la convivencia o estas situaciones llegamos a darnos el atracón en la noche. Y realmente todas estas situaciones hacen que hagamos un círculo vicioso y obviamente incrementemos nuestro peso corporal. Además de que decir, ya estoy cansado, no voy a caminar, oye, me voy a estacionar cerca del elevador. Muchas situaciones que hacen un círculo vicioso para poder llegar a este problema de la obesidad. O sea que si la persona que se haga este tipo de operación, una reducción de estómago, si no se cuida el estómago, ¿vuelve a su tamaño original o puede crecer un poco más? Sí, definitivamente nosotros hacemos procedimientos, se llaman técnicamente hablando restrictivos y malabsortivos. Los restrictivos es hacer un reservorio, prácticamente queda un estómago del tamaño de mi dedo, un poquito más grueso, pero el paciente, tenemos casos, afortunadamente en nuestro grupo tratamos de evitar ese tipo de pacientes de que licúa las cosas, licúa chocolates, licúa para hacer calorías líquidas, se adapta a esos trastornos de esas calorías y de igual empieza a meter más y más comida. Quiere decir, el paciente nunca hizo esa preparación psicológica y ese compromiso ante su procedimiento. En los malabsortivos es un poquito más difícil. A malabsortivo se refiere a que no absorbe suficientes calorías, pero también se sienten mal y el paciente se adapta a sentirse mal por seguir comiendo. Por eso es la importancia de que cuando acuda con la valoración con el experto o los expertos, siempre tenga este trabajo hecho y si va a hacerlo, sea obviamente con un compromiso porque pues, va a volver a cambiar su vida. Sí. Doctor, en la cuestión estética, por ejemplo, ¿llega a haber alguna modificación en la piel, por ejemplo, del paciente? Sí, definitivamente, obviamente existen pérdidas masivas, a veces, para nosotros como cirujanos bariatras es un éxito perder hasta 60 kilos, 75 kilos. Sin embargo, el paciente obviamente tiene grandes colgajos y ya después del año de intervenidos existen fases de cirugía plástica posbariátrica. Y con esto ya rompemos los estigmas, ¿no? De que muchas veces la gente con sobrepeso u obesidad mórbida va con el cirujano plástico inicialmente a quererse hacer una lipectomía sin hacer todo ese cambio previo. Inclusive la cirugía bariátrica ha nacido para tratar de darles un cambio fundamental o un cambio de base a este paciente y posteriormente ya sea la cuestión estética. La cirugía bariátrica llegó para ser una opción médica de mejoría a nuestros pacientes. 15% de la población nacional tiene obesidad mórbida. Obviamente cuando le asocias diabetes, hipertensión, pues los costos que implican millones de pesos. Por eso los institutos, la medicina privada cada vez se está preocupando más por este tipo de intervenciones. Muy bien. Ahora, doctor, una persona que se hizo una operación, que no se cuidó, que ¿se puede volver a hacer una cirugía de estas? ¿O sí, definitivamente se llaman cirugía de revisión. Uno de los procedimientos que más se están realizando en el mundo es la manga gástrica, que como usted decía, ¿no? Fue la mejor traducción, hacerle una reducción del estómago, a dejarlo del grosor de mis dedos, pero prácticamente ese estómago da de sí. Entonces ese paciente yo le puedo convertir a un bypass. Si era el 20%, yo lo puedo dejar al 5% con un reservorio pequeñito, subirle un asa de intestino para puentear por lo menos 2 metros, pero es una cuestión mecánica o anatómica. Pero, por ejemplo, ahí ¿hasta cuántas veces podemos hacerlo? Porque capaz si ya, voy, no me funcionó, entonces voy por mi manga y al rato otra vez ya me volví a comer 10 tacos y... Ahí viene la esencia. En el centro donde me formé, en el norte de la República, vemos mucho ese ejemplo en pacientes que vienen de Estados Unidos o de Canadá, que toman la cirugía como una cuestión mecánica o me voy a comprar un vestido, no, ya no me sirve. ¿Cada año? Voy a usar otro vestido. Como yo les decía, la esencia es el manejo multidisciplinario. Sí. Tú te lo puedes hacer las veces que llegues a vivir.
Hemos tenido pacientes que hasta 6 veces se operan. 6 pero veces. obviamente no es lo convencional. No. O sea, lo ideal, y nosotros lo hacemos con nuestros pacientes, les comento, en medio privado o público, ya traen sus aplicaciones para que me demuestren en la consulta cuánto caminaron. Ya tenemos bitácoras para decir, esto es un compromiso. Tenemos grupos entre los pacientes de un servidor y nos recordamos que obviamente la cirugía solamente fue la llave para tu cambio de vida. Claro. Pero te puedes operar las veces que puedas vivir, Sí. pero no es la esencia. Y necesitamos una preparación antes de hacernos la operación. O Definitivamente. sea, además de todo lo que ya nos menciona, de estar trabajando con nuestra alimentación, ejercicio y demás. Sí, definitivamente se recomienda que un paciente así con un apoyo nutricional, ver la conducta ante la alimentación, ver que sí se puede hacer este cambio. Obviamente no lo vas a mandar al maratón de 5 kilómetros, pero por lo menos vemos que un paciente empieza a moverse y ese es un buen paciente que va a tener un posoperatorio adecuado y después va a seguir esta inercia, ¿no? De perder peso, de tener más actividad física, pero definitivamente necesita una preparación. Los protocolos están a veces de 3 a 6 meses. Como anécdota podemos decir que hemos tenido pacientes real que, digo, afortunadamente en la institución no nos pasa porque somos muy protocolarios, pero en medio privado nos llegan, oye, tengo una boda en julio, es ahorita noviembre. Pues miren, sí lo puedo hacer realmente, pero si ella va, no, pero es que ya es la boda O sea, a unos prepararse meses. para una boda, fíjate. O sea, realmente el detalle de este cambio en la mentalidad, en cambiar la vida de por sí hay un video muy bueno que nos está difundiendo en la institución, en donde una paciente está diciendo, es que volví a nacer, no me podía agachar para amarrarme los zapatos. El paciente con obesidad mórbida en muchas ocasiones física, mental y emocionalmente tiene conflictos. Entonces, esto prácticamente es un compromiso físico, nosotros médico, para darle este cambio al paciente. Claro. No, y como dices, ¿no? Tiene que ver mucho también con cuánto te quieras, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque Sí. si acudes a una cirugía como esta, los cuidados después y la responsabilidad sobre uno mismo debe ser puntual, ¿no? En cuanto a nuestros hábitos, para no volver a caer en una obesidad que desencadena también otros problemas en el cuerpo, ¿no? No, y definitivamente la técnica quirúrgica se ha depurado tanto, la tecnología, los insumos, que se dice por organismos internacionales que es tan seguro como quitarte una vesícula. Sí. Pero obviamente por un cirujano experto, por un equipo experto. ¿Cuánto dura una cirugía y cuánto tiempo es de recuperación? Porque es Laparoscópica es por incisiones menores de 1 centímetro. Sí. Son 4 o 5 incisiones. Habitualmente una cirugía de estas puede durar de 2 horas, 2 horas y media, dependiendo de la complejidad del paciente. Vamos a recordar que son pacientes con un abdomen prominente. No es lo mismo, bueno, el estómago como tal, que su pared abdominal, su grasa intraabdominal, su pulmón. A veces son pacientes con tanto sobrepeso que se nos hace muy pesado trabajar dentro de ellos a través de incisiones de 5 milímetros. Sí. O sea, prácticamente a veces salimos como si hubiéramos ido 3 horas al gym, porque es lo que estás tú trabajando. Pero obviamente dentro de un margen de seguridad, en eso más o menos está tardando. Bien. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por Muy visitarnos amable. el día de hoy. Gracias, Muchas gracias por toda la información. Seguramente allá en Gracias. casa debe de haber muchas preguntas.